Buenas tardes, buenos días a todos. Este es un nuevo podcast del Abismo. Ya estamos siguiendo en esta temporada número 3 y bueno, hoy tenemos un episodio bastante interesante y muy esperado. Lo hemos planificado ya hace meses, entonces para nosotros es un gran honor y una ocasión muy especial para darle la bienvenida a nuestros invitados. Antes que nada voy a dar paso, saludar a George que está conmigo como parte del Abismo. Marcos está por ahí colaborarnos. Marcos Argandoña, gracias Marquitos. Y vuelve a las sesiones del podcast Álvaro Núñez, como de la banda Phronexis. Ya lo conocen varios de ustedes. Y para dar paso a nuestros invitados especiales, aquí está acompañándonos Gabriel de la banda Azotador, Gabo. Y nuestro invitado especial desde Chile es Janko Tolich, que es el frontman, el líder de la banda, de la legendaria banda de thrash metal Masacre. Gracias a todos, gracias por estar aquí. Y bueno, queremos empezar una nueva serie en el Abismo, en el podcast del Abismo, que es, muchos nos han escrito diciendo que por qué no hemos hablado del heavy metal o del thrash metal o del metal, de los géneros, digamos, entre comillas, clásicos. Pero en realidad lo que queríamos hacer también es un poco más de historia. Entonces, esta es una nueva serie que vamos a empezar y esta es sobre el thrash metal en Sudamérica, ¿no? En un contexto igual más histórico, pero al mismo tiempo queremos tener una charla con personas que conozcan la escena, los principios de la escena, independientemente de su edad, ¿no? Entonces, para nosotros es un gran orgullo tener a alguien como Janko, que bueno, es una parte principal de la escena en Chile y al mismo tiempo de personas como Gabriel o como Álvaro, como el Gabo y el Alvin, que son parte de esa nueva escuela del thrash boliviano. Entonces queremos hacer esa unión y comparar experiencias y opiniones para también dar una idea de que este movimiento ha nacido hace varias décadas ya y que sigue. Entonces, Janko, queremos empezar contigo. No sé si nos puedes contar primero, si quieres presentarte primero y de ahí ya entramos a la parte musical. Gracias de nuevo por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación, por incluirme y feliz de estar compartiendo las experiencias y escucharlos también. Poco a poco me he ido enraizando del programa y de la labor que todos ustedes hacen y desarrollan, y encuentro maravilloso que tengamos comunicación, sobre todo en Sudamérica, que conocemos más cosas de Europa y Estados Unidos, o incluso Japón, pero no conocemos tanto lo que tenemos acá mismo y que tiene una riqueza espectacular comparada con los demás. Así que feliz. Yo soy Janko Tolich, el vocalista y guitarrista de la banda Masacre. Voy a cumplir 58 años y amante del rock progresivo, la música clásica, el blues, y en algún momento quise que Santiago, en plena dictadura militar de Pinochet, desarrollé una especie de ganas de hacer una banda que fuera intransigente con todo lo que vivíamos en ese tiempo, y eso me llevó a que puedo contarles un poquito la historia en primera persona de cómo se vivió. Así que muchas gracias por la invitación y tener esa oportunidad con ustedes. Gracias de nuevo. Y bueno, para presentarte, Gabo, ¿quieres dar algunas palabras antes de que entremos en lo musical? Gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, gracias, Krups. Yo soy Gabriel, soy el vocalista y guitarrista de la banda Azotador. Hacemos thrash metal desde el 2010. Y bueno, en todo ese tiempo hemos visto cómo la escena local ha ido surgiendo. Hemos tenido la oportunidad de visitar justamente a Santiago en 3 ocasiones. Y la escena latinoamericana es tremenda. Yo creo que hay mucho que rescatar, mucha pasión, mucha actitud, mucho compromiso con el metal. Y eso es algo que se ve fuertemente, que es importante, ¿no? Visibilizarlo. Como Janko dice, en todo el mundo vemos que hay escena, pero tal vez nos estamos perdiendo de ciertas joyas que hay en Latinoamérica. En lo personal, yo he quedado alucinado con la escena de Santiago y creo que ha sido una fuerte influencia para nuestra escena local también, ¿no? Vamos a hablar entonces de eso más adelante.
y encontrar ahí también la unión, ¿no? Entonces, Yanko, para que te conozcan más y conozcamos igual un poco más de tu historia, puedes empezar contándonos tus inicios musicales, tus recuerdos más antiguos de musicales, no solo de metal, ¿no? Sino esa tu pasión por la música, creo que igual que muchos de nosotros va más allá del metal, ¿no? Por supuesto, es una evidencia en que se dan diferentes situaciones que detonan en que uno va dirigiéndose a lo que uno quiere y se define. Mi familia huyó de la Segunda Guerra Mundial, del cual se salvaron 2 familiares, porque la mayoría de la familia fue masacrada, fue muerta en Croacia, con la invasión de Alemania e Italia. Y un tío, hermano de mi abuelo, recaló en California y mi abuelo se bajó en Valparaíso, y en ese mismo viaje conoció a mi abuela, porque quiso conocer Santiago. Mi abuela se enamoró perdidamente de él, aprovechándose que él no sabía hablar español, se lo llevó al registro civil y se casó. Así que toda la familia rápidamente, tuvieron muchos hijos y los papás y todo. Y entonces yo me tengo que remontar a la dictadura de Pinochet, que era muy controlado en todos lados, y a nosotros nos hacían marchar con canciones que después me di cuenta que era Lili Marlene, que era o los viejos estandartes, todo, que eran muy similares a canciones nazis. Cuando años después yo vi esas canciones que nos hacían marchar, que eran nupciales, eran del ejército alemán, y de cómo ellos se preparaban para la guerra. Acá en Chile estaban haciendo lo mismo. Era como un amor por lo prusiano, ¿no? Y todo era muy, muy fuerte en el control, en las calles, en todos lados. Había prohibición de reunirse. Entonces, este total control de la sociedad, yo me rebelaba. No sabía cómo, no tenía herramientas, era un adolescente, y es ahí cuando descubro el rock, ¿no? Descubro a Grand Funk, Jimi Hendrix, también descubro el rock progresivo, con Camel, con Emerson Lake and Palmer, Genesis, posteriormente Maril, y descubro la música y quiero después ejecutar. Esto fue en el año 78, cuando yo pedí una guitarra de regalo para una Navidad. Me la regalaron y de inmediato formo, sin saber tocar mucho, una banda llamada Sepulcro, que el 79 cambió a Embrión, y después desde el 80 pasa a llamarse Masacre. El debut de Masacre es el 85 en uno de los colegios más de élite que hay en este país, y que duramos media canción, porque bastó que el coro nombrara muchas veces a Satán para que se hubiera una pelea fuerte entre el animador y la gente que organizaba el concierto por bajarnos. Habían unos pocos que querían que siguiéramos tocando, pero fue tan caótico que la gente empezó a tirar ropa al escenario, unas peleas por aquí y por allá. El tema se llama El Guachalomo de Satán, que era con mucha ironía, ¿me entiendes tú? Porque yo utilizaba mucho eso. Y al final me di cuenta que después empezamos a tocar y siempre nos iban, abríamos para bandas de rock en ese tiempo, rock pesado, que era lo más pesado que se podía encontrar en ese tiempo, que tocaban cosas de Led Zeppelin, de Deep Purple. Y éramos rechazados por los músicos con los que tocamos, porque encontraban que hacíamos pura bulla. Éramos rechazados en algunas partes que tocábamos de mayores ingresos, que nos encontraban que nosotros éramos comunistas. Después tocábamos en otras partes de menores ingresos, pero por el hecho de cantar en inglés nos decían que éramos imperialistas, que éramos yanquis.
Por otro lado, había otro tipo de rechazo que nos decían que por usar el pelo largo no, éramos delincuentes, drogadictos, y la lista suma y sigue. Pero sin embargo, había gente que nos empezó a seguir y que cuando yo los conocía a fondo me daba la sensación de que había muchos como yo, que estaban frustrados en sus hogares, independientes de que si tenían dinero o no, que necesitaban comunicar, necesitaban expresar. Y ese estilo que estábamos desarrollando nosotros, que era más extremo, ellos habían encontrado al fin un lenguaje del cual poder sacar toda esa ira y frustración que tenían dentro. Y es ahí cuando, después de batallar todo el 85, abriéndole a bandas que nos dejaban tocar 3 temas, que era pero desagradable, en los 85 yo decido armar nuestros propios conciertos, muy rústicos, que se llamó Death Metal Holocaust. Y ahí logramos juntar 180, 200 personas, que después ellos mismos se transformaron en músicos, en bandas. Yo ayudé a que bandas se formaran entre ellos, amigos Roddy que nos venían a ver ensayar, después tocaban mi guitarra, yo le prestaba la batería, escondido sí, porque a los demás músicos no les gustaba eso. Entonces nosotros terminamos de ensayar, esperamos unos minutos y después entraban los amigos escondidos en mi casa, porque la sala de ensayo la teníamos en mi casa, y ahí ellos podían hacer sus bandas. Y así pude hacer un movimiento que nació de la nada, como la ley de Lavoisier, pero partió así, sin gente con mucho entusiasmo, pero muy poco dinero. Obviamente había un sector de gente con mucho dinero que sí tenía esos recursos, pero no tenían la edad suficiente. Entonces también yo los incluía y la idea era que nadie quedara afuera. Y es por eso que el 85 al 86, 87 ya nace una ebullición de banda y proliferan muy rápidamente, que empiezan a grabar unos demos que sonaban horribles, pero que tenían toda esa pasión y hacíamos esas demos con fotocopia, íbamos a la fotocopiadora, hacíamos toda esa producción artesanal. Y esto es más o menos lo más resumido que puedo contar de la prehistoria del metal en Chile. Bastante interesante. Tengo unas dudas sobre eso, Jacob. En muchas biografías de la banda sale como si recién a principios de los 80 hubiera nacido. O sea, con el nombre de Masacre es posterior, pero solo en algún lugar creo que he leído que es del 78. O sea, para mí, creo que las bases de la banda, ya sea cual sea el nombre, se inician a finales de los 70. Sí. Ya. Así es. Entonces me imagino que, como tú mismo dices, no eras el único, ni era el único grupo de chicos que tenían esa necesidad de expresarse, que estaban ahí ya intentando hacer algo, ¿no? Intentar grabar con las condiciones y todo eso. Entonces he leído también, por ejemplo, que tu hermano también participó en algunas bandas, que creo que en la misma época, ¿no? En otras bandas de thrash. Y bueno, creo que es algo bien importante marcar también, que es el hecho de que hayas tenido la posibilidad de tener una sala de ensayo en tu casa y dar ese espacio a otras bandas para que puedan hacer sus propios proyectos, ¿no? Entonces, Gabriel, vamos a saltar un poco de unas décadas, pero queremos que inicies igual contándonos tus recuerdos más antiguos. Dale tú. A ver, yo he conocido el metal gracias a un amigo del colegio el año 2006. Yo tenía unos 12 años más o menos. Antes de eso yo la verdad no le prestaba atención a la música, no era algo que me llame la atención porque la música que sonaba en todo lugar sinceramente no me llamaba la atención. Y no fue hasta que mi amigo llamado Ignacio, que lo conoces, Cruz, me hizo conocer el metal y me metió directamente a lo más extremo, ¿no? Con Cannibal Corpse, Morbid Angel, Creator, todas esas bandas, ¿no? Entonces, como fue algo totalmente distinto de escuchar así de entrada, me llamó la atención.
no sé si me gustaba en un inicio, pero sí me llamaba la atención de que primera vez era música que era diferente, ¿no? Entonces, esto obviamente me llevó a seguir descubriendo y cuando finalmente descubrí Metallica, me hice totalmente fan y yo creo que ahí algo me cambió la vida, ¿no? Y empecé a adentrarme más en el thrash metal, porque mi inicio fue el death metal. Y en el thrash metal yo encontré, si se puede decir, mi lugar, ¿no? Donde me identifiqué. El primer concierto que asistí aquí en Bolivia de metal, como tal, y tal vez de cualquier género, fue un tributo a Iron Maiden que hubo el año 2008, ¿no? De los Invaders, en el Cine 6 de agosto. Y con eso para mí fue el inicio de entrar en la escena como tal, porque hasta antes de eso yo no sabía que existía una escena local, que habían bandas locales. El mismo año, el 2008, conseguí el CD compilatorio de Illimani Metal, justamente, su primera versión, y ahí conocí las bandas locales, ¿no? Destacar a Hate, porque su producción era notablemente la más trabajada en todo ese compilado. Y eso a mí me impresionó mucho, ¿no? Yo no sabía que había calidad en mi propio país, después de escuchar 2 años metal. Recién ahí pude conocer la escena local, entonces en el año 2009 fue cuando empecé a asistir a los conciertos del Illimani Metal, donde seguramente me viste en todas esas fechas, sí. Porque ese fue mi inicio, ¿no? Entonces, a mí me alucinaba que había una escena con buenas bandas y todo, ¿no? Pero había una observación que yo tenía, que era que no veía bandas de thrash metal, ¿no? Todas eran death metal o black metal o algún otro género del metal, pero el thrash metal era lo que menos se hacía en Bolivia el año 2009, ¿no? Entonces a mí me llamaba mucho la atención querer buscar este tipo de bandas, y no fue hasta el año 2010 que la banda Thrash Maniac sacó su primer demo, el Hasta la Muerte, y para mí eso fue una influencia bastante fuerte, porque yo que estaba buscando la historia del thrash metal en Bolivia no encontraba mucho, ¿no? Entonces ese demo fue así importantísimo, y ese mismo año, el 2010, ya formamos la banda con los chicos, con la pura intención de hacer thrash metal, de rescatarlo totalmente. Y bueno, al inicio obviamente empezamos con covers y todo, ¿no? Los clásicos, Testament, Anthrax, ¿no? Las influencias que teníamos en aquel entonces. Y bueno, dio la casualidad que, si se puede decir que por accidente, llegamos a ser una de las primeras bandas de thrash metal en conformarse, sobre todo en esta ciudad, en La Paz. Y bueno, en conjunto con Thrash Maniacs y M16 e Incidents, que eran las bandas que se estaban formando en ese momento, pudimos sacar material y todo, ¿no? Grabar y todo ese tipo de cosas. Y eso fue para mí algo increíble, porque se notaba que estaba surgiendo una escena de thrash metal que no se veía antes, ¿no? Por lo menos si te estoy hablando de los 2000, ya que yo me enteré mucho más tarde, como 10 años después, del 2020, que Black Mass había grabado un demo de thrash metal el año 92, ¿no? Y ese demo quedó oculto todo ese tiempo, ¿no? Casi 20 años perdido en la historia. Yo hubiera querido conocer ese demo el año 2010, pero lastimosamente nadie te hablaba de bandas de los 80, de thrash metal en La Paz. Yo sinceramente creí que no existía ni una escena en los 80s, ¿no? Pero no fue hasta que fui conociendo a personas y metiéndome en la escena a través de los años que conocí, ¿no? A todos estos personajes. Además, con la vuelta de Black Mass el año 2013, ya se fue esclareciendo la historia, pero aún así, como te digo, fue hasta el 2020 que me enteré que había habido una escena ochentera de thrash, que tal vez no grabaron ningún registro discográfico en los 80s, ni siquiera demos, pero sí hay muchas anécdotas, hay muchas historias de estos personajes que me han llegado de primera mano, y yo he quedado alucinado con la historia, porque podía entender que era equiparable al resto del mundo, ¿no? En cuanto a lo que llegaba, a lo que se conocía. Tal vez la producción no ha sido igual, pero sí el fanatismo por el thrash metal, ¿no? Pero bueno, eso es básicamente el resumen, ¿no? Que yo tengo de cómo fueron los inicios, y cómo en el 2010 parecía que no había nada, y a lo largo del 2010 hasta el 2020 fue surgiendo una escena de thrash metal
increíble, ¿no? Con varias bandas, harto material y fue bien productivo estos últimos 10, 12 años. Es increíble que ya haya pasado tantos años, ¿no? O sea, para hacer una nueva escena, digamos, entre comillas, ya son varios años y Sí. muchas producciones, ¿no? Quería comparar, va a ser quizás interesante en otra oportunidad comparar con otro país, con otros países más de la región, pero específicamente comparar, digamos, en este momento las escenas entre Chile y Bolivia, ¿ya? Solo porque los tenemos a ustedes aquí y podemos hablar de eso, ¿no? Entonces, para que la gente que nos esté escuchando o viendo de otros lugares, para que tenga una idea más o menos, puede ser que no conozcan, no sé. Chile más o menos está como por 19,4 millones, digamos, de personas, de habitantes, y Bolivia tiene como casi 12 millones, ¿ya? Y para los que más o menos no se ubican, Santiago creo que está por los 5, 6, 5, 8, 6 millones. 7. 7, wow. Y eso es, bueno, es como el 35% de la población vive en... Exacto. El 35% de la población de Chile solo vive así, en el Gran Santiago, creo que le llaman, ¿no? Sí. Gran Santiago. Entonces, en Bolivia, ¿ya? En Bolivia, para que tengan una idea los que nos escuchan, para tener una población como la de Santiago, ¿ya? Es juntar, digamos, Santa Cruz de la Sierra, que es la ciudad más grande en población en este momento. Santa Cruz tiene casi 2 millones. Y La Paz y el Alto, otros 2 millones. No, pues ni eso. Con Cochabamba más harían Santiago. O sea, Santiago ha crecido un montón, solo en la última década, creo. Si es que no me equivoco, Yanko. Pero bueno, era una idea para que más o menos tengamos una idea de lo grande que es Santiago, ¿no? En comparación. Y algo que me parece súper interesante es que, por ejemplo, yo cuando escribo y hago estudios, la única base que tenemos para comparar registros es el Metal Archives, ¿no? Porque es como la enciclopedia de las bandas de todo el mundo. Entonces estaba viendo, por ejemplo, en Chile hay 2.940 bandas registradas. Y en Bolivia hay 350. Son números aproximados, ¿no? Pero el porcentaje de bandas que tocan thrash o tienen alguna mezcla, fusión de thrash, digamos, ¿no? Black thrash, death thrash o alguna combinación, en Bolivia son casi el 25% de esas bandas tocan ya sea thrash o una combinación de thrash. 25%, es decir, una de 4 bandas toca thrash o está influenciada por el thrash. En Chile ese porcentaje es de 5%. Pero obviamente son muchísimas bandas, pero en proporción es así, ¿no? Entonces, obviamente, la otra vez discutíamos entre nosotros, entre los del Abismo, cuál podría ser una razón y por qué es tan importante en este momento una escena thrash en Bolivia, digamos, en comparación a una escena legendaria, digamos, en Chile, por haber ya empezado, como nos contaba Yanko, desde finales de los 70, ¿no? Pero se ha ido ahí mantenido. Entonces son finales de los 70, son los 80, los 90, los 2000, los 2010. O sea, son 4 generaciones de bandas, ¿no? Básicamente. Y en el caso boliviano, como mencionabas, Gabriel, han habido bandas principios en los 90, ¿no? La primera ola de bandas, podríamos decir. Después han habido algunas bandas esporádicas, como Arise, también estaba ahí, que tenía fusión con el thrash metal. Y después en los 2000 ha habido ahí un salto, pero es como que el 2010 empieza ese crecimiento así masivo de bandas que tocan thrash en Bolivia, ¿no? Ahora obviamente muchos podrían decir, yo conozco una banda, pero había otra banda. El problema es que puede ser que hayan habido bandas, pero que lastimosamente no conocemos y no están registradas. Entonces, para mí, por ejemplo, el Metal Archives es una buena fuente de información, porque para entrar ahí necesitas probar que has grabado al menos un demo, ¿no? Entonces tienes que mandarles esto. Entonces, obviamente han habido muchas otras bandas quizás, pero algunas ya sea solo tocaban covers,
y otras no han tenido la posibilidad por X o Z motivo de grabar algo, ¿no? Ni un ensayo, digamos, ¿no? Porque los famosos demo rehearsals también son considerados grabaciones. Entonces, eso, no sé, Yanko, si quieres seguir con la segunda etapa ya de tu banda y así seguimos avanzando. Bueno, para complementar lo que vino después, hubo una explosión de estilos porque a algunos les gustaba el estilo más épico de Manowar, The Merciful Fates, otros les gustó mucho el estilo que generaba Sepultura en un primer momento, que era una mezcla de death metal, después thrash y después se fueron a un metal ya que llegaba a más gente, que acá le pusieron saltarín, ¿no? Y otras simplemente se fueron por el lado de Morbid Angel cuando salió, y ahí nace más lo que era el death metal, con ese sonido más de Possessed. Y otra tendencia que influyó también fue cuando Hellhammer deriva a Celtic Cross y ya empieza a haber una escena mucho más black. Pero las bandas de por sí recibían influencia de todo lo que escuchaban. Entonces una banda se podía llamar thrash, pero de repente encontraba sonidos de death metal, encontraba sonido en algún momento pasajes del New Wave of Heavy Metal. Entonces estas rotulaciones un poco tienden a encasillar, pero yo diría que no debieras ser tan estrictos con la forma de ver el metal como algo, tal vez sí, en la forma sociológica de ordenar, pero el estilo es bastante libre como para entender que una banda no necesariamente porque decida ingresar cosas autóctonas de cada país con respecto a su música o sus instrumentos, necesariamente tiene que llamarse folk metal, sino que algunas veces yo veo que meten toda esa cantidad de instrumentos para dar una mayor diversidad a lo que ellos quieren expresar con su mensaje. En algún primer momento se podría interpretar que el thrash metal en Chile era mucho más dominante, ¿sí?, dentro de los estilos, pero vino el bajón de los 80 cuando viene el 90 que definitivamente primó el sonido black metal. En la actualidad eso se da más en regiones, no tanto en Santiago. Para el sur les encanta mucho el black metal y ellos tienen como una cierta similitud con el clima que tienen desde Concepción hacia abajo, Puerto Montt, la isla de Chiloé, Aysén, que Punta Arenas. Exacto, Punta Arenas, porque son paisajes donde llueve un 80% del año. Tienen un paisaje con un cielo gris, con nubes todo el tiempo, mucho bosque. Entonces hay una cierta similitud que ellos encuentran con zonas como Noruega, con cosas así, y el black metal se da mucho. En Santiago primó bastante el thrash metal por esa forma de rebelarse ante el sistema, esas protestas en las calles, esas barricadas. Eso era más un lenguaje que había la similitud del lenguaje que tú ves de violencia que le cantan en el thrash metal. Y en el norte era una región que diría yo que era más death metal. Pero ese es más o menos, si pudiese describir un poco por zona geográfica, es lo que se podría dar, pero no lo podría dar como una verdad absoluta, porque puede ser rebatido en cualquier momento con algún estudio que se haga. Claro. Es digamos más quizás por la cantidad de bandas, ¿no? O sea, como la mayoría se podría decir.
pero yo por lo menos estaba viendo, digamos, en la lista o las bandas que personalmente conozco. Y no, pues hay, como dices, Bianco, efectivamente hay mucho black, hay mucho doom. Digamos, a diferencia de Bolivia, por ejemplo, que la escena, bueno, quizás esa es otra, ya hemos quedado en que es una discusión para otro podcast, pero una variedad, ¿no? Entonces hay regiones, digamos, como tú dices, que tienen una tendencia a que haya más bandas de un determinado género o estilo, pero eso no significa que no existan otros estilos ahí dentro, ¿no? Exacto. Gabriel, ¿qué puedes mencionar sobre eso? Sí, justamente yo creo que el thrash metal, viéndolo desde esta perspectiva, desde acá, en Chile, en Santiago, en la época de la dictadura, yo creo que eso tuvo mucha importancia porque justamente al estar en dictadura es cuando más sentido cobran, ¿no? Todos los mensajes que se puede hablar en el thrash metal. Y ese mismo hecho yo creo que le ha dado a Chile una importancia con el metal, con el thrash, que ha hecho que se lo lleve bien presente a lo largo de toda su historia. Es como si, por más de que cualquier banda haga algún estilo del metal, siempre hay como una base del thrash metal en Chile. Eso es al menos lo que yo puedo percibir desde acá, ¿no? Y no sé si Chile habrá sido el único país en dictadura en los 80s, justo cuando el thrash metal estaba en su mejor momento. Pero yo creo que eso ha hecho mucha diferencia de acá, que nosotros justo salimos de dictadura para los 80s y en los 80s Bolivia estaba como que en su peor momento económico. Entonces de los 80s no se habla mucho a nivel musical. Aquí sí se habla de los 60s, de los 70s, de que tuvimos excelentísimas bandas, pero de los 80s no se habla mucho, ¿no? Como que quedó medio olvidado, ¿no? Toda esta década. Y es triste porque justo es cuando el thrash metal estaba expandiéndose en todo el mundo. Entonces aquí le llegó tarde, justo a finales de los 80s, inicios de los 90, y coincidió con el declive del thrash metal mundial, ¿no? En cuanto a la popularidad. Así que básicamente quedó en el olvido y la base de Bolivia se volvió justamente el death metal, ¿no? En los 90s, también el black metal. Eso yo creo que ha sido lo más fuerte y lo que prima aquí, ¿no? Entonces esa es una diferencia bien grande y la razón por la que actualmente tal vez el thrash metal está surgiendo con mucha fuerza en estos tiempos y sobre todo en La Paz, es por el mismo hecho de que La Paz se está volviendo más ciudad, ¿no? Se está volviendo una metrópoli, hay teleféricos, hay más sistema de transporte, está creciendo, ¿no? Sobre todo con lo que entró el MAS el 2006 y coincidió con un crecimiento económico del país. Todo eso yo creo que llevó a que se vuelva más caótica la ciudad y haya más ganas de hacer thrash metal. El mismo hecho de que el año 2010 para los bolivianos era como que, para mí al menos yo lo veo como el inicio de la época del internet, del 2010 acá, ¿no? Porque antes del 2010 yo me acuerdo estar tratando de subir algún video a YouTube y era algo imposible, ¿no? Un video de 5 minutos tardaba días en subirse o finalmente no se subía porque el internet era malísimo, era todavía con el teléfono, era súper lento. Y nosotros hemos vivido esa época de transición de un internet súper lento a un internet bueno, y que para mí ha sido muy importante porque el año 2012, cuando hemos grabado nuestro primer EP y lo hemos subido a YouTube, fue increíble que se pudo haber difundido en muchos países, ¿no? Gracias a eso. Entonces yo creo que nos ha tocado un momento específico en esta historia de transición del internet, donde gracias a eso se nos pudo conocer mejor, ¿no? A diferencia de tal vez ahora que el internet ya se ha vuelto tan accesible, tan grande, que las mismas redes sociales como YouTube, Facebook, ahora te cobran, ¿no? Para que tu alcance sea grande, ¿no? O sea, tienes que pagar para que realmente te llegue más de lo que te limitan, ¿no? Entonces, ahora se ha vuelto más del dinero todas estas redes, pero en su momento, cuando era fresco, era de libre acceso y realmente llegaba mucho más lejos de lo que ahora llega, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que ha ayudado a que el thrash metal surja con fuerza el 2010 en adelante acá, ¿no? Y que antes haya quedado así en el olvido por todas estas cuestiones sociales y políticas que hemos vivido. Dale, George, ¿quieres agregar algo ahí? Bueno, si me permiten, entonces es muy interesante todo lo que ustedes comentan y efectivamente estos géneros extremos que comienzan a surgir a finales de los 70, principios de los 80, coinciden con momentos, o sea, históricos, políticos, sociales muy duros, ¿no? A nivel mundial incluso. En América Latina efectivamente estamos
saliendo de las dictaduras, bueno, aparte con la excepción de Chile, pero genera un trauma tremendo. Las dictaduras realmente fueron un quiebre tan profundo en el imaginario colectivo de América Latina que genera este estigma y este rechazo por todo este autoritarismo, y desde luego estas corrientes extremas en el metal comenzaron a reivindicar todo eso, ¿no? Somos jóvenes, somos rebeldes, somos malos, y es eso lo que vamos a pregonar desde ahora en adelante. Y esta oleada de juventud que va creciendo ya en los años 80, que es una década de crisis, ¿no? Finalmente, tanto en Bolivia como en el resto de América Latina, es una generación que siente mucho rencor frente a los ideales que se han destruido, frente a la sangre que se ha vertido, frente al horror que hemos vivido nosotros como latinoamericanos ante las dictaduras. En los 2000, aquí en Bolivia, estábamos en una etapa de reestructuración y reconstrucción, ¿no? Nuestro modelo político se fue al diablo en 2003 y estamos en una penosa fase de transición, y eso también alimenta este sentimiento, ¿no? De reivindicación, de retomar cierto tipo de raíces, de volver a esta reivindicación social y cultural. Y bueno, es muy interesante, y yo solo le quería preguntar a los dos, ¿cómo podrían definir el thrash? ¿Qué sería el thrash para ustedes, el thrash metal? En lo personal, el thrash metal para mí es una forma de poder decir lo que piensas, de poder expresarte sin ningún tipo de barreras, poder cuestionarlo todo y lograr encontrar la autenticidad en eso, ¿no? Poder realmente ser uno mismo, alejarse de todo lo que nos hacen creer, ¿no? La sociedad, de todos las ideologías, las creencias tradicionales que existen, como que destruir todo eso y al final ser una comunidad donde se piensa de una forma y se la comparte en todo el mundo. O sea, cualquier parte que hables de thrash metal sabes de lo que estamos hablando y es un mismo lenguaje. Para mí es eso, una unidad. Bueno, para mí significa rebelión, rebelión sonora, rebelión de actitud, rebelión de cambio de vida, rebelión de querer cambiar muchas cosas y dejar de ser ovejas bajo un pastor que si tú te salías del camino llegaban los perros y te mordían para que volvieras al rebaño. El thrash metal significó un lenguaje para hablar de todo sin temor a que, donde no importaba que te dijeran todo lo que te podían decir al criticarte, o sea, lo que nombrabas antiguamente, que te decían que eres un violento, un satánico, un tipo que no estaba dentro del sistema, que eras un paria, que eres la manzana podrida del curso, que eras el hijo no deseado de la familia, porque todos estudiaban, eran buenos niños y se vestían con ropas de colores y estudiaban lo que los padres querían, y al final de terminar la carrera se casaban y eran una familia como las películas de Hollywood nos entregaban. El thrash metal significó libertad, significó al fin una forma de comunicarse donde no estaban los adultos metidos y que no importando que te tocaran en la radio, que era difícil acceso y que te podías contactar con gente de otros países mediante cartas, podías cambiar cinta. En ese tiempo se le llamaba tape trading, con un japonés que tampoco no sabía hablar español, no sabía hablar otro idioma más que el inglés, y que ese idioma inglés significó lo que en algún momento fue lo que se pudo haber llamado el esperanto, que es un lenguaje universal para poderse comunicar y entregar y decir, aquí estamos nosotros. A veces recuerdo en los 80 que me llegaban cartas de Checoslovaquia, Nueva Zelanda, países de Singapur, y yo decía, pero ¿cómo pueden haber metal ahí? Con todas las problemáticas gubernamentales que tienen en algunos, y sin embargo existían, lo que ahora nos asombramos con algunos países del Oriente que son terribles, que tienen que estar grabando con otros nombres y estar en el anonimato, porque si no, si los pillan pueden hasta matarlo.
Y aún así nos arriesgamos y conocíamos todo ese tipo de gente. Y al final pasaban a ser tus grandes amigos, a pesar que no los conocías físicamente. Porque uno se comunicaba y entendía que era gente que tenía muchas carencias emocionales, económicas, aunque te escribieran de países que se supone que eran ya más avanzados en ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, recibía cartas de Alemania de gente que me decía apenas tenemos para comer, y yo les, o de Suecia, que decían no, yo estoy frustradísimo acá, gano muy poco dinero y me alcanza, pero tengo el metal para ser feliz. Y uno decía, oye, pero si estos países están bien y acá lo usan como modelo, y nos encontramos con chicos llenos de problemas. Entonces, ese lenguaje significó también encontrar nuestros pares. Y el thrash metal fue eso, entre mezcla de rebeldía y buscar una comunidad que te comprendiera. Y con eso no nos sentimos solos. Alvin, no sé si quieres algo acotar ahí. Sí, sí, bueno, volviendo al anterior tema de lo que estábamos hablando, la verdad es que yo tenía una curiosidad, y es que he estado investigando bastante sobre la escena chilena, y en general yo siento que todo eso de la dictadura ha facilitado a que las bandas sientan ese sentimiento de rechazo, de ira, de enojo, y se animen a tocar metal, ¿no? Porque por esas épocas el thrash metal estaba ya bastante cimentado, ¿no? Es como que después de la New Wave of British Heavy Metal empezaron a surgir las primeras bandas, principalmente en la Bay Area, luego surgió el metal extremo, más que todo por bandas teutónicas, y en Chile se estaba haciendo como una mezcla entre black, thrash y death, ¿no? Así con bandas justamente como Necrosis, Atomic Aggressor, que tocaban thrash metal, death metal, Warpath, Fallout, los mismos Masacre. Había una escena muy grande, ¿no? De hecho, habían recitales, ¿no? Que yo vi que se llenaban hasta con 5,000 personas, cosa que yo lo veo muy improbable aquí en Bolivia, o que sea muy esporádicamente que pueda ocurrir. Y lo que yo sabía es que supuestamente las bandas también cantaban en inglés por el tema de la represión social, ¿no? Porque tenían esa preocupación, o por ese cuidado de que no los quieran censurar, ¿no? Por el tema de las letras y todo eso. Además que como el thrash metal se hacía en inglés, de cierta manera se ha heredado ese idioma. Entonces yo quería saber, más que todo de la opinión de Yanko, si es que el tema del idioma con el thrash metal era algo que te podía meter en problemas, ¿no? Por eso las bandas lo hacían en inglés, y incluso escuché rumores de que habían torturas, los militares los secuestraban. Todo eso quisiera saberlo más que todo desde su parte, ¿no? Que lo ha vivido. Gracias Álvaro por la pregunta, porque me hace profundizar un poco. Uno se va en la volada de conversar otros tópicos, y es importante que tú me lo recalques. Exactamente, el inglés fue una buena forma de un poco de pasar desapercibido frente a lo que nosotros corríamos peligro en algún momento, porque ya habían desaparecido muchos músicos acá, no solo de metal, sino que cuando vino el golpe, en esa misma día encuentran muerto con más de 40 balazos, quebrado todo su cuerpo, al músico Víctor Jara, que se convirtió en un ícono después para nosotros en su rebeldía. Pero había mucha gente muerta. Entonces eso nos dio a entender que no teniendo herramientas para defendernos más que la guitarra, el distorsionador, un amplificador, una batería, y comunicar nuestro malestar o nuestra ira, pero no teníamos más. Entonces obviamente el inglés por un momento fue necesario. A veces habían algunos temas en español que lo desarrollaban. Recuerdo haber organizado un concierto donde llega la policía en una ciudad de Rancagua, un poco más al sur, 60 kilómetros de Santiago, y ingresa la fuerza pública y vienen a hablar con el organizador, que por supuesto era yo, y los tipos estaban
eran las fuerzas especiales, que como todos conocemos, están preparadas para prácticamente una guerra civil, ahí, con UCI, con bastones, con cosas, y estábamos conversando. Yo le dije, no, mira, aquí estamos tocando rock. A todo eso, para poder lograr algún espacio, yo no les decía que tocábamos metal, ni rock, ni nada. Yo les decía que tocábamos pop latino. Y íbamos a hacer una fiesta donde íbamos a tocar canciones de Soda Stereo, Charly García, y que íbamos todos a bailar. Y después, cuando ya llegaba la gente con los parches de Dark Angel, de Exo, las poleras, algunos se las pintaban porque todavía no llegaba muy poco material de merchandising de afuera, y estaban todos ahí haciendo thrashing frente al escenario. Obviamente los encargados de estos locales se asustaban. Entonces esto en Rancagua fue que ingresa la fuerza pública a ver qué está pasando, porque le habían llamado que habían unos tipos de pelo largo, todos de negro, y estaban haciendo un culto a Satán. Y ahí yo le dije, mira, aquí estamos felices, estamos tocando rock, estamos tocando, yo le dije, una mezcla de todo. Ahora la música está más pesada, pero después viene onda disco, y vamos a tocar temas de Bee Gees, de Donna Summer y todo eso, quédese tranquilo, vamos. Y justo en este momento la banda que está tocando para y empieza con un coro: no más amnistía, fuera los soldados asesinos. Y yo no hallaba dónde meterme. Yo decía, aquí ya nos llevan a todos, y ya sería hasta este momento que llegó nuestra vida. Entonces yo no sé qué cara o qué vio en mí el policía, que me dijo, oye, ¿y por qué están cantando eso? Y yo les dije, no, bueno, es que las canciones son rápidas, no se entiende mucho. No, me decían, no, yo no estoy hablando de la música que sea rápida, yo estoy hablando de las letras que está cantando ese chico ahí. Bueno, está un poco bebido porque su novia terminó con él, tiene que comprenderlo, pero ya está, o sea, esta canción, pero si quiere se queda, porque ahora viene una versión muy linda y muy preciosa de un tema lento de los Platters que va a tocar después. Y claro, y entiéndelo, a él le rompieron el corazón, está un poco bebido, pero nada más. Y el policía me miraba así como pensando, ¿y tú crees que yo soy estúpido? Pero no me lo decía. Entonces yo, sudando, le dije, bueno, y van a pasar a otros lugares también, porque me imagino que no los llamaron por este lugar, y tratando un poco de que se fueran. Así que el policía dijo, bueno, vamos a volver, pero espero que esto se disuelva pronto y ya les damos una hora. Así que con las bandas que seguían, alcanzaron a tocar 2 bandas o 3 rápidamente. Y cuando nosotros que veníamos a tocar, estamos tocando un tema, y esto era como una comedia trágica griega, y llega la policía, y no pudimos seguir tocando y no alcanzamos nada, y eso pasaba siempre. Entonces era muy casi divertida que no pudiésemos de una u otra forma darnos a entender con nuestras propias letras. Entonces el inglés en algún momento fue importante para eso. Sí, yo tenía la curiosidad porque los primeros demos de Masacre están en inglés, pero luego hay canciones que están en español, entonces quería saber esa transición y todo eso, ¿no? Más que todo. Sí, cuando nos animamos a tocar en español, yo rescato temas de poetas chilenos: Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Pablo de Roca, Gabriela Mistral,
pero en algún momento hicimos temas propios contra la policía, contra la represión, la injusticia, el atropello, los bajos sueldos, la rebelión del pueblo de Chile frente a una opresión, y claro, ahí ya se puso más difícil y en algún momento hay problemas, hay un tiroteo cerca donde yo estaba y me toman a mí la policía y me llevan a un cuartel donde me pegan por lo menos entre 40 y 50 policías, me desnudan y me tiran contra una pared donde me apagaban en mi espalda con cigarrillos encendidos. Me hicieron una tortura que se llama el submarino seco, porque hay dos, el submarino mojado y el submarino seco. El submarino mojado, en un palo te amarran y te meten en un recipiente grande para que tú te ahogues y cuando ya estás casi por desmayarte te sacan. Esa es la tortura del submarino mojado. A mí me hicieron la del submarino seco, en ese tiempo se llamaba así, que yo estaba ahí amarrado y me colocaban simplemente una bolsa plástica. Entonces cuando uno ya estaba con el color morado, ya con la asfixia, te la sacaban y tú volvías a respirar, volvían los colores a tu cuerpo y te retaban, te hacían de todo hasta que te volvían a colocar la bolsa. Fuera de eso, en esa misma sesión me arrancaron el cabello con alicate, con la herramienta de alicate me iban arrancando mechones, me golpearon, y después nos pasaban a la justicia militar, porque en Chile hasta el día de hoy tenemos dos justicias que los civiles pueden ser juzgados, y son la justicia civil y la justicia militar, donde los civiles pueden ser juzgados por los militares si te pillan en una protesta, si te pillan en una barricada. Peor si te ven con una especie de piedra en la mano, porque tú puedes ser juzgado por una ley que interpreta esa piedra en la mano como si tú tuvieras una molotov o un rifle, un Kafelnikov. Y entonces eso es más o menos, con eso ya te redondeo que era más difícil la convivencia, y por eso el idioma, por eso empezamos con el inglés primero, después con el español, y ahora abandonamos ya el inglés completamente, queremos hacerlo todo en español para que el mensaje llegue y produzca mejores cambios. Claro, también ahí el contexto ha cambiado bastante, ¿no? Ahora ya, o sea, sigue habiendo muchos problemas políticos, pero creo que ha surgido una escena también de bandas que querían hablar en español. También hay una escena muy fuerte de bandas que hablan en inglés, entonces ya es algo que es mundial, ¿no? Digamos, cada banda ya decide qué idioma manejar. Y todo esto de los problemas, de los secuestros, de las torturas, igual lo vi en un documental que hablaba justamente, creo que tú apareces en ese documental y haces mención a ello, y creo que era muy fuerte el estigma que se tenía en general hacia el metalero, ¿no? Y alguna vez vi un testimonio que decía que por el simple hecho de llevar una polera de una banda en la calle o tener pelo largo ya te tenían fichado, ¿no? Los pacos, entonces si te veían en la calle ya así es algo que no les gustaba, así aunque no sea un motivo para que te arresten, ya te tenían ahí, ¿no? Entonces te llevaban y ya era mucho más grave la situación después. Claro, hasta hace poco había una ley que se llama Ley de Detención por Sospecha, que tenía la policía. Iba a hacer cualquier cosa o estaba esperando el autobús para irte al colegio, a la escuela, te detenían.